1928 publica su primer libro, Equivocaciones, editado conjuntamente con otro libro de su compañero de generación, Luis Alberto Sánchez. Equivocaciones es un libro que reúne ensayos de crítica literaria. Parece que la literatura fue la primera pasión para Basadre. Me dio la impresión de que él quería ser literato. Su primera vocación era ser literato, su primera obra fue una obra de literatura, pero yo creo que más pudo en él su desafío por lo que necesitaba el Perú. Opta por la historia, pero cuando ya está en el caballo de la historia galopando y con brío, se mete a bibliotecología. Basadre se doctoró en la Facultad de Letras en 1928 y apenas ocurrido esto, fue convocado para dictar en su misma alma mater, la Universidad de San Marcos, los cursos de Historia de la República y de Historia del Derecho. El rector de la universidad le dio el encargo de pronunciar el discurso de apertura del año académico por su condición de ser el catedrático más joven. Tenía solo 26 años. Luego de cavilarlo mucho, ya que Basadre no simpatizaba con el régimen y hasta había sido apresado por este, acepta. Al final, pesó más su vocación de catedrático. Sabiendo que Basadre no era amigo del régimen, el rector le pidió que su discurso fuera puramente intelectual, que no entrara en política. Ya para ese entonces no era muy bien vista la gestión de Leguía por los estudiantes. De hecho, cuando Leguía llegó aquí, al Salón General de la Universidad de San Marcos, entre venias y saludos y acompañado de su cortejo, recibió un aplauso más bien tímido. En cambio, cuando Basadre se levantó para dar su discurso, la ovación fue ensordecedora. Pero como él cuenta, no fue porque se trataba de él, sino porque el público quería demostrar un contraste entre esta ovación y el tibio aplauso recibido por Leguía. Ahora el Leguía quedó fastidiado con el discurso porque mi padre en el discurso mencionó que Arequipa era el blasón de la defensa de la democracia y al cabo de varios años Sánchez Cerro se alzó en Arequipa y tumbó a Leguía, ¿no? El pobre Leguía escuchando horas en el Salón General de San Marcos, pero fue brillante. El tema escogido fue singular, una visión general acerca de la multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú, donde, a diferencia de las clásicas investigaciones de entonces, el pueblo iba a ser el personaje principal y no el individuo. En 1929, ese discurso se convertiría en libro, La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú. En esta obra analiza el papel desempeñado por las masas, las ciudades y las zonas rurales en la historia peruana desde el periodo prehispánico. Él se resiste contra esta historia solamente palaciega, solamente limeña, y reclama una historia desde las provincias. En el año 1929, casi al final del gobierno de Leguía, se firmó el Tratado de Lima entre Chile y el Perú, estableciéndose que Tacna volvía al Perú. Por otro lado, Arica quedaba en poder chileno. El 28 de agosto de 1929 se reincorporó Tacna al Perú en medio de la emoción de los tacneños y la algarabía nacional. En 1930, un golpe de Estado dirigido por el comandante Sánchez Cerro depone a Leguía. Concluía así, de manera abrupta, el llamado Oncenio de Leguía. En ese mismo año, en 1930, Basadre fue llamado para desempeñar el cargo de director de la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos, cargo que había tenido hasta 1925, año en que murió tempranamente Pedro Zulem. Él aprendió bibliotecología en Harvard, en la Universidad de Harvard, y cuando regresa a Harvard y regresa a San Marcos, él va a continuar la obra de Pedro Zulem. Y la obra de Pedro Zulem es una obra de modernización de la biblioteca universitaria de San Marcos, de la Biblioteca Central de San Marcos. Es decir, de construir una biblioteca con un catálogo general,
un catálogo único y con acceso abierto a los lectores, anaqueles abiertos, que se llama librería abierta, que hasta ahora no se puede hacer en San Marcos, pero que fue una idea de Pedro Zulem y después fue una idea desarrollada por Jorge Basadre. Jorge Basadre dedica una parte de su vida a las bibliotecas, a la de San Marcos, a la Nacional. Ya dedicado de lleno a los estudios de historia, Basadre publica en 1931 su libro Perú, Problema y Posibilidad. En este libro, Basadre subraya que hay que buscar la viabilidad del Perú. Hay que conocer el pasado del país para ver la nación como posibilidad. Del mismo modo, busca desaparecer la oposición entre el Perú oficial y el Perú real. Probablemente es uno de los libros que más se recuerda de Jorge Basadre, ¿no? Más se recuerda en el Jorge Basadre cercano a las ideas socialistas, digamos. Perú, problema y posibilidad. Bueno, el Perú es un problema y lo sabemos todos los peruanos, y el Perú también es una posibilidad y también lo sentimos. Pero Basadre trató de formular una propuesta alrededor, ¿no? Diciendo cuáles son los problemas del Perú, el haber sido colonia durante tantos siglos y haber dejado estructuras coloniales en la República. ¿Y cuál es la posibilidad? Construir una nación moderna que pueda albergar a todos los habitantes que viven en este país. Entonces, ese mensaje, que era un mensaje muy innovador en los años 31 cuando se formulan, porque los peruanos no se admitían como tales en aquella época, ¿no? Habían marginaciones, pero ahora ese mensaje tan formulado hace tanto tiempo es perdurable y es coherente con lo que ahora los peruanos están buscando. Por eso la perdurabilidad del mensaje de don Jorge Basadre. En 1931, Basadre publica Perú, Problema y Posibilidad. Con tan solo 28 años, ya era un intelectual precoz y prácticamente, en cierta medida, el fundador de la historia republicana. Antes de él, se había escrito fundamentalmente sobre el incanato y el colonialismo. Por eso es él quien funda la historia académica de este periodo. En tiempos de crisis, se había terminado el gobierno de Leguía, la revolución de Sánchez Cerro, y los ecos de la guerra con Chile aún estaban presentes. Por eso, era un periodo con poco brillo que mostrar, con pocas luces y muchas sombras, como decía el propio Basadre. De ahí surge esta tesis, Perú, Problema y Posibilidad. De la historia de la trayectoria reciente de nuestro país podía surgir una posibilidad para cambiar las cosas, para enrumbar el país hacia el futuro. Hasta aquí, la primera parte de 2 programas dedicados a la vida y a la obra de Jorge Basadre.